Buenas noches, le saluda Enrique Yarto, soy médico veterinario zootecnista, maestro en ciencias y toda mi práctica clínica la desarrollo en Centro Veterinario México, específicamente en el área de animales no convencionales o exóticos. Aunque específicamente los pacientes que veremos el día de hoy son todos de origen doméstico. Es solamente una manera de diferenciarlos para que las personas entiendan que existe una especialización que es diferente a la de los perros y los gatos. Por lo que cualquier persona que tiene un, una mascota, un animal de compañía diferente a los perros y los gatos, evidentemente tiene siempre la necesidad y la oportunidad de buscar médicos especializados, por supuesto, en estas especies. Los conejos, los cuyos y las chinchillas tienen en común algo muy importante que es determinante para mantenerlos en las mejores condiciones o también para cometer errores cuando no se conoce esta información. Ellos son herbívoros estrictos y he colocado información muy específica para dar un conocimiento más amplio, que es normalmente lo que los lleva a la sala de urgencias o a enfermedades constantes. Estas especies no comen fruta porque son herbívoros, no frugívoros. No se alimentan primordialmente de vegetales para consumo humano porque este tipo de alimento no contiene el tipo ni la cantidad de fibra que estos pequeños mamíferos necesitan para un desarrollo adecuado y para una función digestiva adecuada. Y cada uno es distinto. Cada uno es una especie distinta. No hay un alimento en ningún lado del mundo que cubra las necesidades nutricionales de las tres especies. Así que cuando tenemos una mascota debemos tener información de base que nos permita, por supuesto, mantenerlos en las mejores condiciones. Estas especies tienen necesidades específicas, por supuesto que las tienen. Acabamos de mencionar una que es fundamental y nos referimos desde luego a la alimentación. Tienen necesidad de cuidados de alojamiento que iremos desarrollando durante esta sesión y también de medicina preventiva. Eso quiere decir que hay sugerencias y recomendaciones muy particulares para cada una de estas tres especies. También es importante considerar que no pueden estar juntos o cerca algunos de estas especies, específicamente los conejos que transmiten alguna enfermedad respiratoria que puede resultar mortal para los cuyos. Entonces, ni en condiciones intrahospitalarias y mucho menos como mascotas, estas dos especies pueden estar juntas o deben estar juntas. Esta es una pregunta que de ninguna manera tiene que sonar agresiva, pero sí realista. ¿Cualquier persona puede tener una mascota de estas? Yo considero que definitivamente no. Únicamente aquellas personas que verdaderamente quieran hacerse cargo de un animal con necesidades tan particulares, es decir, personas que tengan un compromiso real con la responsabilidad que han adquirido. Al hablar de cuidados especiales, y lo mencionaré toda la plática porque en realidad muchas veces por más información que damos al respecto, al parecer no fluye claramente. No son una mascota como cualquier otra. Tienen necesidades de cuidados muy específicos que solo algunas personas les pueden aportar. Desde luego, al ser animales presa evolutivamente, ellos son muy frágiles, el estrés los afecta severamente y hay que tener una gran cantidad de previsiones para evitar situaciones que generen dolor, por supuesto, que generen enfermedades crónicas, porque todo esto, desde luego, genera estrés y todo esto les afecta severamente.
la persona que decida tener una mascota de estas tiene que considerar que requiere inversión en cuidados veterinarios y por supuesto en cuidados en casa. Esto quiere decir las visitas al médico veterinario no son una vez en la vida, porque una persona o un niño tampoco debe ir una sola vez en la vida a un médico y mucho menos cuando esté enfermo. Esto es una rutina preventiva. Eso quiere decir que tenemos que realizar estas visitas con cierta frecuencia que más adelante detallaremos. Y justo la pregunta, ¿por qué visitas al médico veterinario? Por supuesto, por las necesidades especiales de las que estamos hablando. También quiero especificar que no se encuentra información veraz en Internet. Muchas veces los sitios de Internet dicen eh, cosas exactamente opuestas a las necesidades reales de estos pequeños. Si es una página de un médico veterinario especializado o de un sitio que sea especializado en el cuidado de estas mascotas, podría ser que esa información sirva. Sin embargo, es una necesidad que cada uno de estos pequeños sea revisado eh, oportunamente, de forma más adecuada, pues desde el momento en que alguien lo compra o lo consigue. De ninguna manera los podemos eh, cuidar como propietarios con consejos con buena intención. Es decir, hay personas que podrían suponer que tienen algo de conocimiento, pero en realidad cuando nos visitan y cuando nos comentan qué consejos les dieron, nos damos cuenta que en verdad esos consejos desafortunadamente no eran los adecuados. Los propietarios tienen una responsabilidad enorme. De hecho, es la responsabilidad de las personas que los compran que, que quienes son 100% responsables de sus cuidados, no el médico veterinario. El médico veterinario se convierte en responsable hasta que consulta con él. Si un animal llega en condiciones críticas al hospital, no es que en el hospital haya ocurrido, posiblemente ocurrió el desenlace, pero eso tiene, en la mayoría de las ocasiones, tintes crónicos, es decir, la persona que lo cuidaba no realizó sus cuidados de forma adecuada. Y desde luego, bueno, pues cuando hay la intervención de médicos veterinarios especializados, como acabo de decir, es mucho más fácil y mucho más práctica la información que se provee. ¿Cuáles son los problemas médicos más frecuentes? Hay una cantidad interesante de problemas médicos que también iremos revisando. Ustedes al escuchar y también ver la diapositiva y la imagen podrán ir viendo varias alteraciones médicas como la que vemos en este cuyo aquí abajo, que es una deficiencia severa crónica de vitamina C, eh, que desafortunadamente lleva a estos pacientes a la muerte. Aún habiendo medicamentos, cuando llegan en estado crítico, cuando llegan en estados avanzados de enfermedad, no hay nada más que el médico veterinario pueda hacer. Cada especie es distinta, precisamente. Un conejo requiere alimento distinto, en alimento comercial distinto al que requieren los cuyos, y más adelante vamos a ver específicamente a qué nos referimos con alimento especial y diferente. Todas estas especies pequeñas enferman cuando no se los cuida y no tienen calidad de vida. Todo el mundo en la actualidad discute y opina, muchas veces sin saber, a qué se refiere el concepto de bienestar animal. El bienestar animal significa que cada uno de los seres vivos puedan tener una calidad de vida óptima. Y al conocer las necesidades de estas mascotas, seguramente será más fácil proveerles de esa calidad de vida. Precisamente cómo conectamos con este concepto, qué significa calidad de vida. Es una vida digna, no en una jaula como estas, no abandonado en un rincón, no sin supervisión y sin cariño
para eso los tenemos, para eso cuidamos o decidimos tener una mascota. Y una vida digna también significa con los cuidados específicos sin escatimar, porque ninguna otra persona fue responsable de que alguien decidiera comprar o aceptar o adoptar a uno de estos animales. Muchas veces en la consulta es muy desagradable escuchar personas que dicen, con lo que me cuesta el tratamiento o los diagnósticos, mejor me compro varios animales. No se trata de cantidad, se trata de la responsabilidad que tienes y la empatía que deberías tener como ser humano si te haces cargo de una vida. Requieren, por supuesto, un espacio amplio. Repito, no esta jaula nuevamente. Podría ser que en un espacio confinado este animal duerma de noche, pero cuando se trata de ejercicio y cuando se trata de un espacio amplio, pues por supuesto no nos referimos a estas jaulas que penosamente en ocasiones apenas pueden darse vuelta dentro de la misma. Deben de estar atendidos en todo momento. Como dije, son animales sumamente fáciles de estresar. Con la atención médica cada que lo requieran. Es como cualquier otro ser vivo que enferma. Requiere una atención médica, no requiere una medicación solamente, porque muchas veces ni siquiera las personas saben con qué los están medicando. Por supuesto, es totalmente eh, una situación que nosotros, por supuesto, criticamos también como médicos veterinarios y como personas, que estos animales estén abandonados y que tengan algún proceso que les signifique dolor. Por respeto a la audiencia, no voy a presentar muchas imágenes de casos que ustedes no podrían creer la situación en la que los presentan al veterinario por primera vez y además dicen, pero ¿cómo? ¿No lo vas a poder curar con un medicamento? Ustedes con el sentido común no pensarían que alguien eh, pudiera tener a un conejo o a un cuyo o a una chinchilla en esas condiciones tan deplorables y de un abuso absoluto. Son seres vivos, eso lo tenemos que mantener. Nosotros como médicos veterinarios lo entendemos. Nosotros como médicos veterinarios lo, lo analizamos y es nuestra profesión. El convencimiento no tiene que ser hacia nosotros, tiene que ser hacia las personas que los compran. Esta jaula que les estoy mostrando en esta imagen es totalmente diferente a cuando alguien verdaderamente quiere una vida digna, placentera, con ejercicio, sin estrés. Hay una cantidad interesante de opciones en internet, por ejemplo, para alojarlos. Siempre consultar con los médicos, nuevamente que ustedes consideren, los que sean de su confianza, cuál es el tipo de alojamiento que resulta seguro. Pero presento algunas imágenes, esta otra es para un cuyo que por lo menos tuvieron la idea de romper el esquema de una jaula pequeña para, por supuesto, darles confort y para darles tranquilidad y diversos sitios, un lugar seco, un lugar limpio, un lugar en las que las temperaturas no varíen y no fluctúen severamente, porque es importante comentar en este momento que precisamente los conejos, los cuyos y las chinchillas no sudan, no tienen la posibilidad de disipar el calor como los humanos u otras especies a través del sudor. Entonces, temperaturas ambientales mayores a 27 grados ya son un riesgo muy grave en muchas ocasiones para estos pequeños, sobre todo cuando se los transporta en el automóvil, por ejemplo, grandes distancias o en la época de calor. Así que hay que ser muy cuidadosos para evitar eh, este encierro, sobre todo a temperaturas que acabo de mencionar, para reducir la posibilidad de un golpe de calor o una enfermedad peor. ¿Cuál es el papel de los médicos veterinarios ante cualquiera de estas especies? Desde luego que el establecimiento de la medicina preventiva. Nosotros siempre platicamos, quienes trabajamos con estas especies, platicamos con los propietarios acerca de cuáles son las pautas de medicina preventiva. Son diferentes
en algunos casos a la medicina preventiva de los perros y los gatos y vamos a, eh, platicarles por qué. Por supuesto, atender emergencias, que es la parte que menos nos gusta, porque aunque nos gusta y nos apasiona la atención veterinaria, nos gustaría siempre atender pacientes sanos, porque en realidad, si muchos de estos pacientes vinieran a vernos con frecuencia, se reduciría la cantidad de emergencias. Desde luego, nosotros tenemos que facilitar información especializada que dista en muchas ocasiones de lo que se encuentra en las redes sociales. Y también tenemos a veces muchos obstáculos para transmitir esa información al público en general porque debaten mucho con nosotros acerca de, no, yo vi en Google esto o vi en Facebook tal cosa. Con nosotros en realidad vengan con la mente muy abierta para recibir información especializada porque la nuestra es información científica y médica. No estamos para resolver los descuidos del propietario, porque en realidad hay una forma o varias formas de reducir justamente estos descuidos cuando somos receptivos como propietarios de una mascota y entendemos que hay situaciones eh, que podrían haber reducido o evitado cualquier descuido. Tampoco resolvemos negligencias. Muchas veces podemos hacerlo y nos da mucho gusto, por supuesto, por el paciente, pero en realidad no deberíamos encargarnos de eso y no nos debemos encargar de los gastos del propietario. Si, si vas a un hospital o a una clínica y los servicios te cuestan determinada cantidad, en realidad lo que tendrías que hacer es pagarlos, porque es tu responsabilidad por tener un animal y porque buscas la mejor atención. No hay hospitales de beneficencia, ni debería haberlos, porque tú decidiste comprarlo, tú decidiste adoptarlo o tú decidiste aceptarlo como un regalo. Entonces, la responsabilidad es absolutamente tuya, no del médico. Siempre hablamos, y lo hemos mencionado varias veces en esta presentación, la medicina preventiva desde la adquisición. Sería óptimo que se consultara a los médicos veterinarios antes de comprar algún animal, porque posiblemente te darás cuenta que no es la especie que tú puedes cuidar, que no tienes los recursos para mantenerlo en condiciones óptimas, que no tienes el espacio tal vez, o posiblemente que en realidad ni siquiera es el animal que tú buscas. Muchas veces por moda se compran especies y la realidad es que yo sí creo que cada persona tiene el derecho de decidir qué animal de compañía puede tener, pero así como tiene ese derecho, también tiene por supuesto la obligación de cuidarlo. Las dietas altas en fibra para conejos, que en realidad lo separé en tres fases, para conejos, para cuyos y para chinchillas, pero aquí ustedes están viendo que estas imágenes, que estas bolsas de pasto tienen justamente las fotografías de todos los mamíferos herbívoros, que justo son los que estamos viendo en esta sesión. Estos pastos especializados y también muchas veces importados que tienen un control de calidad adecuado, que fueron cultivados sin pesticidas y que fueron cortados y empaquetados sin pesticidas, es precisamente lo que necesitan nuestras mascotas como conejos, cuyos y chinchillas, eh, y lo necesitan, nosotros lo llamamos ad libitum, es decir, sin límite. Ellos deciden la cantidad que tienen que comer de esto porque este pasto contiene la dieta alta en fibra, eh, perdón, es la dieta alta en fibra que es lo mejor para cualquiera de estas especies. Y también hablamos de alimento comercial, aquí donde dice de calidad premium, tiene que ser un alimento probado y comprobado, no la famosa conejina, porque no son animales de producción, no los alimentos de venta a granel, no puse marcas,
porque no tengo ninguna intención de anunciar ninguna. Simplemente hay varias marcas premium que precisamente para eso es cuando necesitamos los consejos de los médicos veterinarios. Estos henos de pastos, por ejemplo, Timothy y otras opciones, son alimentos de alta calidad que definitivamente cumplen con los requerimientos que nuestras mascotas exóticas herbívoras requieren. No comen alfalfa, no comen zanahorias, mucho menos golosinas, ni dulce, ni pan, ni tortillas, ni pasta. ¿Por qué? Porque no son personas, porque no son animales omnívoros que pudieran tal vez digerir la alfalfa o la zanahoria de mejor manera. Y bueno, las golosinas pues no están indicadas para los niños, mucho menos para un conejo. En el caso de los conejos, la medicina preventiva constante quiere decir que los médicos debemos revisarlos mínimo cada 6 meses para establecer un plan de manejo permanente que los mantenga, por supuesto, en condiciones saludables. Nosotros a partir del año de edad solemos revisar los dientes y más adelante verán algunas imágenes por qué tenemos que revisar esos dientes y lo hacemos bajo sedación, porque ningún conejo permitiría que abriéramos la boca o que analizáramos diente por diente si estuviera despierto. Algunas ocasiones a las personas les asusta el tema, pero bueno, sabemos hacerlo. Puede haber accidentes, eso sin duda, porque estamos trabajando con seres vivos. Sin embargo, cuando hablamos de medicina preventiva, reducimos las posibilidades de esos accidentes. El estado general, por supuesto, tenemos que revisar detenidamente la condición corporal, porque también hay conejos obesos y eso es terrible. Valoramos desde la esterilización del macho dependiendo de las condiciones en las que viva. Por supuesto, si vive con una hembra es una necesidad, a menos que alguien quiera llenarse de conejos, lo cual no es precisamente lo que buscamos cuando tenemos una mascota. No se desparasitan de rutina, es decir, se tienen que correr exámenes, se llaman exámenes coproparasitoscópicos, para que el médico sepa si tiene parásitos primero, si tiene parásitos que le estén causando problemas médicos y con base en eso decidir qué medicamentos se requieren. Y lo puse resaltado, sé que esta sesión es para médicos veterinarios, pero también para propietarios, para el público en general. Es indispensable esterilizar a las hembras. Este es el aparato reproductor o reproductivo de una hembra de conejo sana, que se planeó la cirugía, la llevamos a cirugía cuando estaba en el mejor momento para hacerlo, de acuerdo al médico, y este es desgraciadamente un aparato reproductivo con cáncer en una coneja también, lo cual es muy común si las hembras no se esterilizan. Por eso es importante que acudamos con el médico al que le tengamos confianza y que él nos diga el momento. Y todos los médicos veterinarios tienen que saber que es una necesidad esterilizar a las hembras de conejo. En caso de que no lo sepan hacer, no sepan realizar el procedimiento, pueden buscar ayuda, pero todas las hembras de conejo se tienen que esterilizar. En México básicamente vacunamos contra enfermedad hemorrágica de los conejos, ya que no está presente aparentemente en nuestro país la mixomatosis y tampoco la vacuna. No hay ninguna otra vacuna, y lo quiero decir dos veces, no hay ninguna otra vacuna aprobada o necesaria para los conejos. Hay que ser muy precavidos en el tipo y cantidad de, lo llamamos biológicos, vacunas, porque solamente en la actualidad la enfermedad hemorrágica de los conejos es la enfermedad para la que tenemos vacuna en nuestro país. Desde luego no se aplica ningún tipo de vacuna de perros o gatos y no se les dan desparasitantes como preventivo para que no se enfermen. Eso es una práctica inadecuada y también podría acarrear muchos problemas o tener efectos adversos, porque muchas veces los parásitos también son parte de la flora o la fauna intestinal y es lo que ayuda muchas veces también a los conejos en cierta medida a realizar procesos digestivos.
En algunas zonas de México o del país o de otros países se protegen contra parásitos específicos como ectoparásitos o gusano del corazón, pero no es una rutina, eso es básicamente de acuerdo a las zonas que habiten. En el caso de los cuyos, la medicina preventiva también incluye, por supuesto, eh, aquellos pastos que ustedes vieron que están también aquí. Son tan pequeños estos pacientes que están dentro del recipiente de comida, pero es una necesidad que se sirvan en un plato en donde el animal pueda diferenciar lo que es un sustrato de lo que es un alimento. En este caso, deben de ser dietas específicas para cuyos, no para conejos, porque los cuyos tienen necesidades específicas, como por ejemplo la vitamina C, que no tienen, que los conejos no tienen necesidad porque la sintetizan internamente. Entonces, muchas veces recibimos cuyos que alguien le dijo a los propietarios, pues está bien esta dieta de conejo, o está bien esta dieta de chinchilla. De ninguna manera, tiene que ser una dieta para cuyos de alta calidad que contenga vitamina C. La vitamina C en estas especies no se da con una porción de naranja o con una porción de toronja. Se tiene que asegurar la ingestión de cantidades adecuadas a través de la alimentación diaria. Nuevamente, enos como el Timothy tampoco comen alfalfa, zanahorias, y esto lo enfatizo porque entonces a veces dicen, bueno, dijeron que los conejos, pero los cuyos, ¿por qué no? Si le vamos a dar un poco de cosas como pan o tortillas o golosinas peor. No las comen tampoco. Se intoxican cualquiera de nuestros pacientes veterinarios, cualquiera, se intoxica por ejemplo con el chocolate o con el aguacate. Entonces, ninguno de esos alimentos es adecuado tampoco para estos pequeños. Igual que en el caso de los conejos, visitas al médico veterinario mínimo cada 6 meses. Eso nos permite exactamente revisar también los dientes. Esta es una radiografía del cráneo en donde tenía tan largos los dientes, tan crecidos los dientes, premolares y molares, que no podía cerrar la boca bien. Es un cuyo. Y esto lo llevó a un estado que desafortunadamente posteriormente falleció porque no pudo alimentarse ni beber agua, y obviamente esto es definitivamente un descuido, y lo digo con todas sus letras porque al ver que no está comiendo, que está bajando de peso, pues tendrían que haber acudido al médico antes. Mm, Valoramos si es necesario esterilizar a los machos, pero siempre es necesario esterilizar a las hembras. Este es un aparato reproductor de una hembra de cuyo con quistes ováricos que se forman en un altísimo porcentaje de las hembras que no se esterilizan. Y tampoco, como decíamos en el caso de los conejos, se desparasitan de rutina. Eso es una práctica que algunos médicos preferimos combinarla con estudios de laboratorio para que sea más precisa nuestra intervención con algún fármaco. Las chinchillas también, aunque son para mí animales que son menos sensibles a algunas enfermedades, eso no quiere decir que no se enfermen ni que no necesiten ir al médico veterinario, justo estamos hablando de lo contrario. Eh, Me parecen más fácil de manejar en las primeras etapas, siempre y cuando exista una dieta alta en fibra de heno, como ya lo vimos, y dieta de calidad premium, que no es conejina porque no es un conejo y los conejos tampoco la comen. Hay dietas específicas para chinchillas que les permiten tener ese pelaje tan bien cuidado y denso, que es una característica, de hecho una característica estética de ellas. Pastos, entre ellos Timothy, y lo mismo, aquí lo resalté porque hay incluso lugares en sitios de internet que dice que pueden comer pasas y nueces. Hemos visto que las pasas, las nueces o las semillas se atoran muchas veces en el esófago, causando lesiones, irritaciones o incluso ahogamiento. Y lo mismo, no comen ningún tipo de golosinas de humanos. Los conejos pueden vivir, dando ahora un poco, ya vimos medicina preventiva, ahora
algo de datos biológicos y también de alojamiento. Los conejos viven de 6 a 13 años, pero eso depende, por supuesto, de los cuidados que se le den a este paciente. Muchas veces nos dicen, pero ¿cómo me dice que tiene una enfermedad mortal si tiene 2 años o 3? Bueno, pues sí, porque no lo cuidaron y porque está desnutrido, porque tiene problemas graves que pudieron haberse evitado. Los pesos corporales varían muchísimo y, como dije antes, es factible que los conejos puedan tener obesidad, por lo que es una necesidad que los estemos evaluando en la consulta por lo menos cada 6 meses y establezcamos tanto rutinas de ejercicio como por supuesto de alimentación. Hay aquí algunos datos como temperatura corporal o frecuencia respiratoria que es importante que los médicos que nos escuchan los anoten, porque esto nos sirve siempre como parte de la revisión general. Eh, Dice ovulación inducida, eso quiere decir que la hembra necesita de un macho para realizar la ovulación, y entre todas estas adaptaciones fisiológicas encontramos justamente esa cantidad de problemas hormonales que se presentan en estas especies, eh, y por los cuales tienen problemas graves como los que ustedes ya vieron, el cáncer y otro tipo de alteraciones reproductivas. El alojamiento de los conejos, eh, imagínense una jaula, vivir en una jaula de alambre y todo el tiempo estar parado sobre este alambre tan delgado que lastima. Por supuesto que a lo que nos referimos es que tienen que ser jaulas abiertas que permitan el intercambio del aire para evitar la acumulación de toxinas, de tóxicos como el amoníaco. Esta imagen que ustedes ven abajo no es alimento, es un sustrato especial que es biodegradable, y es precisamente los sustratos biodegradables los que requieren, en lugar de estas jaulas que les lastiman y que no les permiten, por supuesto, estar cómodos. El piso tiene que ser sólido, no de alambre. Los plásticos o las maderas o incluso el cartón es fácil que lo coman, sobre todo cuando no tienen una alimentación balanceada. Por eso hay que buscar en la actualidad lo que nosotros sugerimos y a lo que nos enfocamos es específicamente que tengan un piso, nuevamente repito, biodegradable, y hay varias marcas para poder lograr justamente este tema. Las jaulas de ejercicio tipo corrales, que son muy pequeñas, pues promueven la obesidad, porque obviamente las personas piensan que ahí debe vivir las 24 horas, los 365 días del año, y en realidad no. Ese solo es un espacio confinado, por ejemplo, para que esté seguro mientras no hay nadie en casa, para que duerma, como dije antes, y evitar que en la noche pueda lastimarse cuando todo el mundo duerme. Básicamente estos individuos requieren mucho ejercicio en un espacio amplio y supervisado por los propietarios. Hay camas o sustratos que hay que tener cuidado, como aquellos que son derivados del pino y el cedro. Hace muchos años que no se recomienda el uso de aserrín o viruta en la cama de estos animales, porque se lo pueden comer y se impactan, o sea, hay una impactación intestinal, o también, y aún también generando problemas importantes, que les irrite la respiración y que puedan, por supuesto, tener problemas a futuro. Estos son algunos valores fisiológicos de los cuyos. Ellos suelen vivir menos tiempo de manera natural, pero nuevamente también aún menos si no están bien cuidados. Los machos adultos suelen rebasar el kilo de peso, a veces están cerca de 1 kilo 2 gramos. Las hembras un poco más pequeñas, de 900 gramos, hay algunas que son un poco más grandes, y hay que revisar, por supuesto, porque, como dijimos antes, a cualquiera de estos, incluso también los cuyos, pueden ser animales obesos.
Y nuevamente algunos otros datos que pueden ser de interés para algunos médicos veterinarios, algunos colegas, justamente la cantidad de consumo de alimento al día o la cantidad de agua que deben consumir, aunque una persona que tenga un cuyo debe de considerar dejarles alimento y agua todo el tiempo, porque ellos comen muchas veces al día y no es muy estresante que tengan desde luego un, eh, una necesidad de beber y que no puedan beber o que quieran comer y no puedan hacerlo. El alojamiento para los cuyos normalmente pedimos que sea un solo animal, son muy territoriales. Si tienes macho y hembra vas a tener reproducción no deseada, a menos que estén esterilizados. Vean este tipo, por ejemplo, de sustrato. Está muy cómodo porque el animal no tiene contacto con el piso de la jaula y obviamente es suave, se puede desplazar sin problema. Los cuyos no saltan y tampoco escalan y requieren también ejercicio supervisado fuera de la jaula. Son animales que podrían pasar mucho tiempo inmóviles y en un rincón. Eso depende del tipo de socialización y depende, por supuesto, del tipo de manejo que se les dé, porque en realidad podrían tranquilamente ser un animal que se ejercite, que salga, que, que camine, que tenga interacción con los propietarios, pero muchas veces se los tiene en una jaula ahí olvidados e inmóviles y eso pues por supuesto no es adecuado para ellos. Las áreas donde deambulen, donde caminen, tienen que estar libres de riesgos y por supuesto ya habíamos hablado del tema de las temperaturas. Una temperatura óptima es entre 16 y 24 grados en el ambiente, por lo que quienes vivan en zonas muy calientes o en épocas de mucho calor tendrán que tomar precauciones justamente para evitar problemas médicos que pudieran llevar al animal a la muerte. Cuando un sustrato es sólido y no tenemos la precaución de poner un sustrato, miren, esto se llama pododermatitis, como se abre la piel y es tan doloroso que algunos animales mueren justamente solo por el dolor, porque a veces no se han dado cuenta de cosas tan terribles como esta inflamación y estas úlceras que se forman en las patitas. Entonces, eh, no son solamente consejos o que nosotros decidamos, son cosas fisiológicamente necesarias porque ellos no tienen cojinetes plantares como un perro o un gato, ellos necesitan más cuidado en cuanto al sustrato, que es justo lo que estamos hablando. La cubierta, pues, hay quienes deciden ponerles, por supuesto, un tipo de heno también como sustrato, el que ustedes escojan, pero que esté libre de polvo y que sea seguro en caso de que el animal lo ingiriera. Y nuevamente regresamos al concepto de aquellos que son biodegradables. Los periódicos podrían utilizarse, pero no estos que vienen en las secciones de fin de semana de los periódicos que son como aulados, bueno, son aulados. Ese periódico no es adecuado. Estos animales son muy sensibles al amoníaco que se libera naturalmente en la orina, por eso requieren cuidados de cambios constantes de sustrato que estén perfectamente secos y que no se acumule. Y ya habíamos comentado no alojar ni hospitalizar cerca de conejos. Hablando de las chinchillas, estos son pacientes más longevos, viven normalmente mucho más tiempo que los cuyos y también potencialmente más tiempo que los conejos, siempre y cuando se las cuide bien. Tan jóvenes como entre 7 y 9 meses de edad ya son capaces de reproducirse y la gestación dura 111 días en promedio. Es importante también aseverar que aunque son pacientes con mucho pelo y son animales que también pueden tender a la obesidad, sobre todo por cómo se los alimenta.
qué combinaciones se hagan. Ya hablamos de eso anteriormente en esta sesión, así que espero que ya no haya ninguna duda respecto a lo que tienen que comer. Las chinchillas son animales muy activos y ellas son de regiones en los Andes en Sudamérica, por eso requieren temperaturas aún más bajas. Eh, Temperaturas de entre 10 y 20 grados centígrados las hacen sentir mucho más cómodas. Son animales que viven bien estando con otros de su especie, pero que también requieren cuidados especiales para no reproducirse, porque obviamente como roedores, pues se reproducen. Y aquí, en este momento, hay que hacer una diferencia que no había hecho antes. Los cuyos y las chinchillas son roedores y los conejos no son roedores. Los conejos tienen otra clasificación taxonómica que se conoce como lagomorfos. Entonces, todas estas especies, aunque les compren estas cosas que venden en las tiendas de animales que son como maderas para roer, la verdad a los conejos no les vienen bien y yo nunca he visto que los otros, que incluso los roedores las utilicen, así que hay que comprar en realidad lo que sirva. En contrario a otras especies, las chinchillas tienen la necesidad de un baño de arena, una arena especial para las chinchillas, como están viendo en este video. Esa es una necesidad imprescindible para mantener su pelaje en condiciones adecuadas. Esto lo hacen y lo tienen que hacer, incluso muchas veces pasan varios minutos del día tomando ese baño. En realidad se recomienda que tengan oportunidad de por lo menos media hora cada tercer día para poder bañarse. No es necesario diario y tampoco hay que hacerlo en exceso porque podría haber algunos, algunas complicaciones que ya se las platicarán los médicos cuando ustedes acudan. Pero en realidad sí es una necesidad que lo tengan por lo menos cada tercer día. Los problemas médicos de estas tres especies tienen en común, por ejemplo, que todos los dientes tienen un crecimiento continuo. Este es un equipo especial para dientes. El animal no sufre en absoluto, no está torturándose, está sedado, está con un analgésico y aquí estamos abriendo su cavidad oral para poder revisarle los dientes sin molestia para él. Es mucho más molestia que los tenga crecidos y no se revisen o no se recorten. Eh, este es un problema, por supuesto es una adaptación fisiológica, pero es un problema siempre que la dieta no es la adecuada, porque no permite el crecimiento, perdón, el desgaste de esos dientes de crecimiento continuo. Eh, los signos clínicos que un conejo, una chinchilla o un cuyo pueden presentar cuando tienen problemas de no desgaste de los dientes son deshidratación, anorexia y también problemas digestivos. Esta es una imagen clara, un video claro de cómo disfrutan comer ese heno de calidad adecuada, que es lo que ocupa la mayor parte de su tiempo. Comer este tipo de alimentos es justamente lo que los hace estar sanos. Y este es un video breve de un conejo que nunca había comido heno y los propietarios nos decían no le gusta. Está distraído porque está en otro espacio, pero se dedicó a comer heno que nunca había visto y que aparentemente no le gustaba. En realidad a veces es que no se les da la oportunidad, no que no les guste, o que a veces no se tiene la información adecuada. Vean estas imágenes, es de un cuyo con los dientes incisivos sobrecrecidos. Estos dientes no se recortan más que bajo sedación y con equipos especiales, con un Dremel especial o una punta dental de movimiento rápido. No se recortan con tijeras, no se recortan con pinzas ni con corta uñas, porque ocurre esto, que se cortan mal, muchas veces se fractura la raíz o los dientes para siempre crecen chuecos y eso es un problema en el manejo. Los dientes que más problemas dan en los cuyos y los conejos son los dientes molares y premolares, aunque también los dientes incisivos pueden generar determinados problemas como los que están viendo en la imagen.
En el caso de las chinchillas, estas son imágenes de chinchillas, pero tienen los mismos problemas. Estas son dientes de chinchillas, vean aquí, se tuvieron que recortar, bueno, sangran un poco precisamente porque no deberían haber sobrecrecido. El color de los dientes incisivos en las chinchillas y sí, específicamente en las chinchillas es amarillento, diferente a los conejos y a los cuyos, en donde los dientes incisivos son de color completamente blanco. Como decíamos, existen signos clínicos como la pérdida de peso, la condición corporal baja, o sea, están muy delgados, a veces tienen anorexia y en ocasiones también presentan saliva eh, en la zona alrededor de la boca y del cuello, porque precisamente no pueden cerrar la boca, les duele, y esto es lo que pasa cuando los dientes crecen. Aquí abajo les anoté rayos X y tomografía computarizada. Así es, si nosotros tuviéramos la precaución de que estos animales comieran bien, no necesitarían estas técnicas avanzadas, pero cuando tenemos duda y cuando se presenta un problema clínico, estos métodos diagnósticos son indispensables, cuestan lo que cuesten porque pues es un diagnóstico bastante avanzado y eso es lo que se requiere para que nuestras mascotas estén bien. Vean esta imagen, todo lo que les voy a señalar con la flecha es gas, que es completamente anormal. Imagínense la molestia que tiene este animal y eso pasa justamente cuando la dieta no es adecuada. Las radiografías y el ultrasonido los usamos para muchos diagnósticos, así que cuando un médico se los proponga, si tú tienes una mascota como estas, mejor hazle caso porque seguramente sabe por qué está proponiendo este tipo de diagnósticos, pues por supuesto para el bienestar o para mejorar la situación clínica que se presenta en ese momento en esa mascota. Estas son algunas imágenes de reconstrucción del tomógrafo que nos permiten ver claramente cómo está, en este caso, afectada la mandíbula, cómo hay abscesos que se forman en estos animales precisamente por el desgaste anormal de los dientes y un ejercicio también anormal al no administrárseles la dieta adecuada y los cuidados veterinarios necesarios. Estas otras son imágenes de dientes completamente eh, sobrecrecidos que desafortunadamente en muchas ocasiones se tienen que retirar esos dientes, se tienen que dejar sin dientes. Con los cuidados adecuados puede el paciente mejorar, pero por supuesto estos procedimientos resultarían incluso innecesarios si acudiéramos al veterinario con la regularidad que se sugiere. Otros problemas asociados con la dieta eh, eh, son no solamente, mencionaba no solamente los dientes incisivos, que son los dientes frontales que se pueden ver más fácilmente, sino que estos problemas dentales también afectan lo que una persona a simple vista, un propietario, no puede ver, que son los dientes molares y premolares. Aquí están justamente en este equipo que les mostré hace rato con un cuyo, con los abridores de boca especiales para roedores y para conejos, que nos permiten ver que existen crecimientos como odontofitos, eso quiere decir un crecimiento del diente. Eso es muy doloroso, puede lesionar la lengua o puede lesionar los carrizos y esto es sumamente doloroso y puede llevar a los pacientes a la muerte por deshidratación y por falta de consumo de alimento. Por eso es tan necesario el cuidado veterinario en estos pequeños herbívoros. Otros problemas que se generan justamente de una dieta inadecuada son que el estómago o el intestino se detienen. Nuevamente todo lo que está señalando la flecha es gas. Aquí dentro del estómago hay algo. Muchas veces son acumulaciones de pelo que se quedan ahí, se estancan y se hace un cuerpo extraño, lo que hay que extraer necesariamente con cirugía. Por eso es importante que los vayamos revisando con tiempo y que por supuesto tengan la dieta adecuada para evitar que estos problemas
en donde no se mueve el intestino o donde se mueve menos el intestino, puedan generar estos problemas, porque lo que viene es que deja de comer, y eso en un conejo, en un cuyo o en una chinchilla, si deja de comer por 4 a 6 horas, ya es una emergencia. No tenemos que esperar días, ni tenemos que decir es que comía poco. Si come menos, también es una emergencia porque algo está pasando. Naturalmente estos animales que son herbívoros comen todo el día. Si hay un cambio en el patrón de alimento, algo grave está pasando. Y también muchas veces necesitamos de estos métodos de diagnóstico, que son radiografías. La primera que señalo y la segunda que señalo son simples, y las otras dos son con medio de contraste. Si ustedes ven, se mira resaltado el estómago y va marcando también el trayecto, el paso hacia el intestino. Esto lo hacemos para saber si no está obstruido, lo cual es también una emergencia, o para saber si lo que le dimos, el medio de contraste que les dimos, pasa directamente hasta el recto y puede ser eliminado. En caso contrario, tendrá que entrar, por supuesto, a una cirugía. Problemas, vamos a ver solamente los problemas más generales, porque, por supuesto, una clase de medicina de conejos solamente sería para médicos veterinarios, y además sería, por supuesto, de mucho más tiempo, no solo de una hora. Otros problemas son lipidosis hepática. Tal vez este concepto, quienes no sean médicos lo han escuchado para las personas. Este es un hígado graso. Es lo que pasa con dietas anormalmente altas en grasas, y bueno, pues con otros asuntos como las bebidas alcohólicas en exceso. Esto pasa en los humanos, por supuesto en los conejos básicamente ocurre porque el conejo está obeso y porque el hígado se llena literalmente de grasa y hay un balance negativo de calorías. Y esto, todo está conectado. El organismo no funciona por partes. Si se afecta el hígado, se afecta el sistema digestivo, o si se afecta el sistema digestivo o los dientes y el conejo no puede comer, también puede generar una lipidosis hepática. Entonces, estos problemas están a la orden del día con estos pequeños mamíferos. Vean, este es un paciente que desafortunadamente falleció en la atención de urgencias porque era un paciente muy obeso, tenía problemas cardíacos. Todo lo que ustedes ven amarillo es grasa. No es un chiste, es un problema grave pensar que una mascota obesa es simpática. De ninguna manera. Eso también es un abuso, eso también es un maltrato animal, y eso también tiene que ver con una absoluta falta de empatía y de responsabilidad por nuestras mascotas. No es simpático. La obesidad es un problema grave que causa millones de muertes en personas y que nos gustaría que no ocurriera también en las mascotas. Hay una lista importante de problemas digestivos que vemos muchas veces también relacionados con la alimentación. Por ejemplo, un problema de diarrea en pocas ocasiones tiene que ver con bacterias. Entonces no se dan antibióticos en estos pequeños mamíferos. Primero se analiza a ver si es la dieta la que podría estar causando esa diarrea, porque podría no tener la cantidad adecuada de fibra, por ejemplo, o podrían ser parásitos también, en lugar de solamente prescribir antibióticos. A veces la gente se enoja con nosotros porque dice, yo venía por una receta. Sí, pero usted venía a que el médico especializado lo revisara. Y nosotros decidimos no darle antibiótico porque no es un problema que se trate con antibióticos. Eh, sí, varios tipos de bacterias, yardias, coccidias, o también bacterias, perdón, de parásitos como yardias o coccidias, o de bacterias como pseudomonas o Escherichia coli. Esto no es único, puede haber otros géneros bacterianos u otros parásitos que deberían considerarse. Entonces, aunque tengamos estos nombres aquí en la pantalla, no quiere decir que sea necesariamente lo que le va a ocurrir a nuestra mascota, por lo que no hay un solo tratamiento. El médico tendrá que decidir si tiene que dar antibióticos, por supuesto que de analgesia, si el paciente se tiene que quedar hospitalizado para dar
líquidos a través de la vena para darle alimentación forzada a través de una sonda y qué otros fármacos requeriría. Otros problemas, y lo que acabo de mencionar es común para las tres especies de herbívoros que estamos viendo. Otros problemas, aunque dice enfermedades específicas de cuyos, muchas veces pueden también estar presentes, específicamente hablando de los hongos en la piel, pueden estar presentes también en los conejos y en las chinchillas. Los conejos tienen otros tipos de posibles de problemas de piel, pero también tienen estos hongos. Tienen otros ácaros que son diferentes a Trixacaurus caviae, que es de cuyos, pero que también generan muchos problemas en los conejos, y también las chinchillas tienen los propios. Así que cuando hay un problema de piel, no se le untan cosas. Primero se hace un diagnóstico, se mandan muestras al laboratorio para saber si son hongos o si son ácaros, por eso puse este ejemplo, y se medica al paciente con base en los resultados. Una persona no puede ponerle la crema que el dermatólogo le recetó a él o a ella, porque posiblemente es un problema totalmente distinto, y no solo eso, posiblemente puede generar problemas graves incluso, por ejemplo si tiene cortisona. Entonces necesitamos hacer raspados de piel, cultivos, y después decidir qué problema es, para entonces con base en eso mandar los medicamentos adecuados. También sufren frecuentemente de problemas respiratorios, y siempre que un cuyo, conejo o chinchilla tiene problemas respiratorios, es un problema también grave, porque ellos solamente pueden respirar por la nariz, no por la boca. Entonces hay muchas bacterias, hay muchos virus, y hay incluso otros problemas como intoxicaciones o por supuesto traumatismos cuando se caen, cuando los atacan los depredadores, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Cuando tengan cuando alguno de estos pacientes tenga un problema respiratorio, se tiene que emplear una batería diagnóstica muy amplia para saber por qué está respirando como lo hace este paciente. Por supuesto requiere apoyo de oxígeno, pero ¿qué pasa con él? Para saber, como en esta imagen, con esta radiografía, tiene todo el lado derecho de los pulmones consolidados, es decir, no tiene una superficie respiratoria adecuada. Eso hay que considerarlo porque puede ocurrir y hay que realizar extensos diagnósticos. ¿Qué pasa si yo medico un animal sin indicaciones precisas? Es decir, si alguien toma la iniciativa de darle algún medicamento porque lo ve que no está bien, en lugar de llevarlo al médico. En muchas ocasiones los matan, en otras menos graves los intoxican, pero pueden causar problemas renales que al término de unos meses los pueden llevar precisamente a la muerte. Pueden alterar gravemente el sistema digestivo, provocando diarreas mortales, específicamente porque muchos antibióticos son tóxicos y de hecho mortales precisamente para los cuyos, las chinchillas y los conejos. Por eso, una persona común, sin preparación médica, o incluso un médico de humanos, no podría prescribir un medicamento para estas especies que son tan particulares. Bueno, espero que esta sesión haya sido interesante para ustedes, y como conclusiones me gustaría comentarles que recordarles que estas tres especies son herbívoros estrictos. Eso quiere decir que tienen, por supuesto, necesidades de alimentación particulares, tienen, como ustedes han visto, necesidades de atención médica. No son objetos inanimados, son seres vivos que requieren atención constante. Es importante resaltar que no son mascotas para niños menores de 10 años si pensamos que el niño se tenga que hacer cargo de todos los cuidados. Posiblemente, si está cuidado la mascota por los papás y entonces los niños tienen cierto tipo de interacción, está bien. Sin embargo, si caen de las manos, si les caen objetos encima, o si los niños los manejan
frecuentemente con todo lo que hablamos de estrés y de fragilidad, pues evidentemente podrían tener graves problemas, que es lo que normalmente los lleva a la sala de emergencias. Siempre debe haber responsabilidad y empatía. Si los papás adquieren una mascota para los niños, tienen que estar conscientes que es una responsabilidad que dura años y que requiere inversión. Una sugerencia también: no los adquieras si no los vas a cuidar y les vas a dar esa vida digna de la que hablamos. No les den ninguna medicación si no tienen indicaciones precisamente de un médico veterinario. Y si pueden, infórmense antes de comprar, o en el caso de los veterinarios, de atender un animal como estos, que son tan diferentes y tan particulares. Y para cerrar esta sesión, la cual agradezco, el médico veterinario no es responsable del descuido de las mascotas. Nosotros podemos en ocasiones mejorar la calidad de vida o la salud, pero la responsabilidad real es de quien los compró, los adoptó o los aceptó como un regalo. Muchas gracias por la invitación y hasta muy pronto.